Marcos capítulo 12, la viña alquilada. Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. Un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Envió luego a un tercer sirviente, y a ese lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes. A unos los golpearon y a otros los mataron. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente, decidió enviarlo, pues pensó, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los hombres que alquilaron la viña se dijeron unos a otros: este muchacho es el que heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Entonces los hombres sujetaron al muchacho, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se lo voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra despreciada por los constructores ahora es la más importante. Así lo hizo Dios, y es algo maravilloso. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo. Pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente. Entonces lo dejaron y se fueron. Una trampa para Jesús. Después mandaron a algunos de los fariseos y a unos partidarios del rey Herodes para ponerle a Jesús una trampa. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque siempre insistes en que debemos obedecer a Dios en todo. Dinos qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma? Como Jesús sabía que ellos eran unos hipócritas, les respondió: ¿Por qué quieren ponerme una trampa? Tráiganme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces ellos le llevaron una moneda de plata y Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre escrito en ella? Del emperador de Roma. Denle entonces al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Al escuchar la respuesta de Jesús, todos quedaron muy asombrados. Los saduceos hablan con Jesús. Unos saduceos fueron a ver a Jesús y como no creían que los muertos pueden volver a vivir, le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El mayor se casó y tiempo después murió sin tener hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la mujer que dejó el mayor. Pero al poco tiempo también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo. Y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente, murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer
si estuvo casada con los 7. Ustedes están equivocados. No saben lo que dice la Biblia ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia la historia de la zarza. Allí Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios, todos ellos están vivos. ¡Qué equivocados están ustedes! Los 2 mandamientos más importantes. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? El primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2. Muy bien, maestro. Lo que dices es cierto. Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. La pregunta acerca del Mesías. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías será de la familia del rey David? Recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme. ¿Por qué el rey David llama Señor al Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Había allí mucha gente y todos escuchaban a Jesús con agrado. Jesús advierte a la gente y a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. La ofrenda de la viuda pobre. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 13. El templo será destruido. Al salir del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. ¿Ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared.
todo será destruido. Prepárense para el fin. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y cuando estaban solos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente: ¡Yo soy el Mesías! Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar. Pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra, deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento, Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Una señal para oír. El que lea esto debe tratar de entender lo que digo. Cuando vean el ídolo horrible en el lugar donde no debe estar, huyan de inmediato. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobres de las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en el invierno, porque la gente sufrirá muchísimo en esos días. Desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente nunca ha sufrido tanto como sufrirá ese día, ni jamás volverá a sufrir así. Dios ama a las personas que Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlo. Tengan cuidado. Ya les he advertido de todo esto antes de que pase. El regreso del Hijo del Hombre. Cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán y temblarán los poderes del cielo. Entonces, me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes del cielo con mucho poder y gloria, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles para que reúnan a mis seguidores. La lección de la higuera. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Por eso, tengan cuidado y estén alerta, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje. Llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa,
A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana, a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo. Estén siempre alerta. Vigilen todo el tiempo.